la cabeza durante muchos años y las diferentes personas que leemos a todos estos dioses de la ventilación, creo que finalmente durante muchos años seguimos buscando estrategias de poder tener una ventilación más controlada a pie de cama y hemos encontrado muchas cosas y la medicina cada vez nos describe diferentes estrategias para poder hacer una ventilación más gentil en el paciente con el pulmón muy enfermo y en el que no, pero creo que lo que nos ha mostrado los diferentes avances en la ingeniería biomédica, en los diferentes software que tienen los ventiladores es que de pronto, aunque no lo hacemos siempre o no lo tenemos en cuenta, podemos hacer cierto grado de lesión sin querer queriendo, ¿no? Una vez, me acuerdo que escuchábamos hace 1 o 2 años a Bruchal en Cartagena y me acuerdo que él decía que cada vez aprendía más ahora que trabajaba con los ingenieros en los diferentes software de los ventiladores y se daba cuenta de las diferentes lesiones que generaba uno con la ventilación mecánica, aún creyendo uno que hace una ventilación gentil. Entonces es complejo, ¿no? O sea, uno cuenta que es muy difícil poder monitorizar esto. Cada paciente, cada individuo con su fisiología pulmonar y con la patología que tenga, las comorbilidades que tenga, pues nos enseña que ventilarlo es todo un misterio, no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que al final la ventilación espontánea, si bien tiene muchas ventajas, pues esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El grado de lesión que podemos generar o el grado de lesión que puede generar el paciente si de pronto no somos muy cuidadosos de poder monitorizar esta ventilación espontánea. Al final volvemos a lo de siempre, a lo que decían nuestros profes, y es uno poner un ventilador y sentarse y quedarse en el ventilador y ver qué es lo que pasa y mirar cómo se comporta, cuáles son sus curvas, cómo es la mecánica, cómo va cambiando, etcétera, para intentar hacer la menor lesión posible. Es un reto, ¿no? Yo creo que cada vez es más retador y poder hacer una ventilación adecuada si no tenemos las herramientas. No todos tenemos, yo creo que en Colombia ninguno tiene tomografía de impedancia eléctrica a pie de cama para poder mirar cómo se está portando el pulmón. Entonces, el catéter de presión esofágica son pocos los que lo hacen, o pocos los que tienen el recurso para poderlo monitorizar. Entonces, es difícil, es bastante difícil poderlo hacer. Creo que el mensaje finalmente es saber que esto existe, que lo hacemos todo el tiempo, que ponemos en espontánea todos los días a los pacientes y que hay que mirar que de pronto si no somos muy cuidadosos la lesión puede ser muy importante. Dale, Santi, dale. Hola, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, dale, dale, tranquilo. Ah, bueno, listo. Nada, primero, Hernancho, muy buena charla. Un gran esfuerzo, vi que revisaste muy bien la literatura. Y primero felicitarte, la verdad, muy buena revisión. Eh, yo tenía algunas preguntas y algunos comentarios en distintos puntos de la charla. Y antes de que se me pase, había un artículo que estaba justo en la diapositiva antes del estudio de los chilenos, que en ese momentico se te cortó como la comunicación, que era una curva. El artículo era el nombre del artículo y después una curva. Y si mal no entendí, era digamos, el efecto que tiene el PEP sobre la perfusión del diafragma, y que el aumento o la disminución de las presiones de perfusión del diafragma hace una disminución, digamos, del grosor del diafragma y pues termina siendo lo que ya conocemos como miotrauma. No sé si entendí bien, porque en ese momento, te repito, se te cortó la comunicación. Sí, doctor. Este estudio específicamente lo que evalúa es día a día, ecográficamente, como tal el grosor del diafragma, y con eso pudo establecer los pacientes que no se lograban liberar de ventilación mecánica, el daño que han presentado en el diafragma, pues con las intervenciones que se han hecho en la unidad. Y eso es dependiente del PEP. Eso es dependiente de todas las estrategias que se han hecho Ah, ok. en la Ah, unidad. bueno, no, o sea, esa era la aclaración, que es que me había quedado como la idea de lo que te escuché, que era que el mensaje era que el PEP, digamos, disminuía el grosor y eso pues obviamente traía miotrauma, pero bueno, ya me aclaraste. Y eso va, digamos que hago la pregunta es porque pues finalmente de todo lo que te escucho y la revisión que hiciste, pues uno como que no encuentra el punto de equilibrio entre una estrategia protectora sin tener asincronía y sin tener miotrauma. Porque según esto que nos mostras, pues uno entonces diría, listo, yo a todos los tengo que sedar full y bloquear para evitar muchas digamos, de los efectos deleterios que mostraste. Pero finalmente, ¿cuál es el punto de equilibrio entre uno lograr la mejoría de esta asincronía y esta lesión autoinducida por aumento de las presiones pulmonares,
y hasta dónde llega el punto de hasta cuándo lo tengo tan sedado y tan bloqueado que lo llevo a miotrauma y hago el círculo vicioso. No sé si es claro eso, pero Sí. creo que es un punto difícil en el contexto de hasta cuándo lo tengo bloqueado en el riesgo de que sabemos que a las 8 horas de la ventilación mecánica ya estamos haciendo proteólisis del diafragma y empezando el proceso de miotrauma y hasta qué punto yo perpetúo esa lesión con esta terapia, sea sedación profunda y bloqueo neuromuscular, o hasta qué lado me voy, o hasta qué punto me voy para el otro lado. Y ese tratar de mejorar esta lesión autoinducida. Me parece un poquito difícil llegar como a un punto de equilibrio. Y que finalmente eso se va a ver traducido, creo yo, en más días de ventilación mecánica y finalmente las dos, creo que las dos van a terminar en miotrauma. Eso por un lado. Y por otro lado, hacerte un, digamos, como un comentario y es, eh, digamos que de todo lo que te escuché, uno daría la impresión del el efecto deleterio de las ventilaciones espontáneas en el contexto de la ventilación mecánica. Hay un artículo que salió en el 2018 que es algo así como lesión pulmonar aguda, cómo estabilizar un pulmón quebrado. Más o menos dice así el título del estudio y muestra una gráfica que ha salido en varios artículos y pues en varios partes pues, hemos visto esa gráfica y es un punto central donde las unidades alveolares, como si fuera una unidad fractal, aumenta exponencialmente las presiones solamente en ese punto, específicamente, por ejemplo, en las atelectasias. Y esa imagen la han mostrado hasta en presentaciones de maniobras de reclutamiento alveolar, de cómo nuestras maniobras de reclutamiento con aumentos del PEP aumentan de forma exponencial hasta 8 veces las presiones solamente en ese punto, haciendo una lesión inducida por ventilación mecánica solamente por hacer ese tipo de reclutamiento, ¿sí? Pero teniendo en cuenta este aumento de las presiones que nos mencionas, ahí la pregunta es que yo voy es, ¿será que es deletérea ese aumento de la presión transpulmonar o del descenso tan importante de la presión pleural? ¿O es que es el hecho físico o mecánico de cómo se comporta ese complejo hexagonal o ese complejo fractal que son los alvéolos y que hace que ya está demostrado que se eleva hasta la octava potencia las presiones y obviamente uno sabe que el strain y el estrés pues inducen más lesión. Entonces, digamos que no me gustaría de pronto que quedara como satanizada la ventilación, las respiraciones espontáneas por el hecho de que aumentan la presión pleural y la presión transpulmonar, sino que es el contexto más que todo es de la lesión del pulmón como tal, o sea, es la suma de las dos cosas, que esas presiones ejercidas en esos puntos donde se aumenta exponencialmente la creo yo que es lo que se genera una mayor lesión pulmonar inducida, en este caso, tanto los dos extremos hacen que este proceso genere más lesión, no solamente la presión más negativa y las presiones musculares mucho más elevadas. Sí, doctor. Digamos, uno la mayoría de los estudios que usamos en procesos limitantes, ellos lo especifican y es que esos pacientes posiblemente no podamos hacer una medición específica de esas zonas pulmonares. Entonces, a veces tenemos unos valores globales y a lo que van todos es que en algún momento podremos tener las mediciones locales. O sea, con eso podemos tener una aproximación a lo que podría ser la intervención que necesite nuestro paciente. Pero lo que ellos buscan en principio es que entendamos que hay un daño que se está ejerciendo a nivel local y que definitivamente hasta ahora, hasta este momento, hay algunas estrategias que posiblemente sí aumenten el daño como tal pulmonar. Entonces, las intervenciones que debemos hacer ahora o lo que tenemos a mano, entonces tal vez estén en el bloqueo neuromuscular y hay un estudio reciente de bloqueo neuromuscular en el cual en SRA pues definitivamente ya lo hemos visto y ya sabemos que muestra beneficio, pero entonces esos pacientes definitivamente pues van a necesitar entonces ventilación mecánica invasiva y van a necesitar esas medidas protectoras.
y que definitivamente no todos los pacientes en SRA son candidatos a maniobras invasivas, y eso tenemos que entenderlo, porque solamente los pacientes con compromisos leves sean los que se beneficien posiblemente de las medidas invasivas, pero haciendo una monitoría muy rápida, como veíamos en el algoritmo que nos proponen los adultos, en el cual si no hay una respuesta aproximadamente en la primera hora, pues definitivamente se debe llevar a ventilación mecánica invasiva. Entonces, digamos, ellos siempre quedan con las interrogantes porque, por ejemplo, en el último estudio, que me parece el más completo, en el cual en el modelo Murio ellos con la tomografía intentan establecer los daños a nivel de las zonas que están aireadas versus las no aireadas, pues no pudieron hacer una evaluación completa de las zonas no aireadas porque definitivamente la evaluación escanográfica pues no es la mejor herramienta. Entonces todavía queda mucho, digamos, por saber, muchas intervenciones que todavía seguiremos haciendo a ciegas, porque definitivamente en muchas cosas en ventilación todavía vamos a ciegas, pero posiblemente en un futuro cercano sepamos y podamos hacer una monitoría mucho más cercana a lo que necesita ese pulmón de cada paciente. Por ahí estaba Elsie, que había pedido la palabra también. Bueno, buenas noches. Felicitar a Byron por organizar estas actividades y al doctor Hernán Darío por su revisión. Me parece un tema, pues, como innovador, pues poco revisado y que es bueno llamar la atención, pero también me parece muy complejo, sobre todo en el planteamiento de cómo monitorizar, digamos, el daño pulmonar con el paciente en respiraciones espontáneas. O sea, toda la exposición me parece compleja para llevarlo a la práctica. Sin embargo, pues es un tema que, como es innovador, pues merece como seguir detallando y ver qué más se encuentra y cómo lo podemos aplicar. Lo que tengo para decir es que pues nuestros pacientes, la percepción es que cada vez son más difíciles como de sedar, inclusive ya tenemos sedantes nuevos y sin embargo pues como que a veces los requerimos todos, y pues obviamente en medicina todo es como un equilibrio y más en cuidado intensivo, donde pues tanta entrega y tanta sincronía pues del paciente puede llevarnos a usar mucho parámetro ventilatorio y ocasionar otro daño, pero pues también el efecto de tener los pacientes supremamente sedados y relajados, pues ya también sabemos sus consecuencias. Entonces, pues es como buscar ese equilibrio entre lo uno y lo otro. Ver lo que el paciente necesita sin sobrepasarnos digamos, en el daño que le podamos hacer si queremos tenerlo sedado, relajado y con una gasimetría, por ejemplo, buena, ver cómo es ese equilibrio en ese daño. Lo otro es que, pues en esta época de pandemia, nosotros por lo menos en nuestra unidad, pues hemos dejado de lado la ventilación no invasiva por aquello de la aerosolización, inclusive hasta la cánula de alto flujo, porque pues da a un mayor aumento de aerosoles. Entonces, digamos que últimamente ya no hemos utilizado, no sé, los compañeros allá en sus otras unidades si han tenido pues esa misma experiencia de abandonar un poco la ventilación no invasiva a raíz de la pandemia. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Bueno, Hernancho, muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho la conferencia. Estoy de acuerdo con Santiago. Al final no creo que deba satanizarse la ventilación espontánea, pero es una cosa que hay que saber que puede generar lesión también, ¿no? Es muy difícil, como dice él, sí poderlo medir. Al final hay que tener siempre el contexto de que esto es muy teórico, ¿no? También, y creo que ahora se están dando los estudios. Este estudio que publicó el grupo de Chile es muy interesante porque muestra todo realmente una muestra en laboratorio, que sí realmente la lesión existe y que hay que tenerlo en cuenta, pero al final son cosas muy teóricas. Y para corresponderle a él, sí, no, pues creo que no hemos abandonado, seguimos haciendo lo que hacíamos antes. Es muy importante lo que decía Hernán, creo que está más que demostrado que la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con SRA moderado grave, creo que los beneficios pueden ser pocos, pero no hemos abandonado la práctica ni de la cánula nasal de alto flujo ni de la no invasiva aún en pacientes con COVID positivo. Obviamente pues somos más cautelosos ahora, ¿no? Y tenemos más medidas de protección y tal, pero no hemos cambiado nuestra práctica respecto a eso. Lo seguimos haciendo igual. Dale, Alejo, te escuchamos.
Gracias, Byron. Hernán, muchas gracias por la revisión. Me gustó mucho. Para mí, y es mi posición, es que el consenso es que tratemos de no ventilar en forma invasiva. Guerrear mucho todo lo que sea no invasivo, alto flujo, ventilación no invasiva, CPAP, todo lo que tengamos a la mano. Si toca ventilarlo, ventilarlo muy bien. Controlarlo, llevarlo a un plano de sedación y anestesia profunda y hacer, ojalá diariamente, una wake, despertarlo y tratar de retirar rápidamente la ventilación. Eh, yo creo que es lo que estamos haciendo todos nosotros, no sé ustedes. Sí, sí, yo creo que en eso, a pesar de todo lo que la pandemia ha demostrado y todo, creo que en el caso del SRA grave, finalmente creo que seguimos haciendo lo de siempre, ¿no? Intentar hacer lo más protector posible. Creo que lo que hemos visto nosotros en la base de datos que tenemos es que bloqueamos mucho. Siempre nos llenamos todos diciendo que no bloqueamos, pero al final bloqueamos a la mayoría. Cuando el SRA está grave y el paciente está hipoxémico, etcétera. Obviamente intentamos despertar lo más pronto posible, ¿no? Creo que es la tarea que tenemos que tener todos metidos en la cabeza todo el tiempo, pero es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo. Creo que esa conducta con ese área grave no nos ha cambiado a pesar del COVID y intentamos hacerlo de esa manera. Y lo que tú dices, o sea, finalmente en el paciente que tiene ese área leve a moderado, creo que si se le puede dar el chance de una ventilación mecánica no invasiva y que no termine intubado, pues siempre hay que considerarlo. No sé quién más tenga preguntas en el chat. Bueno, Hernán, una vez felicitarte, me encantó la charla, muy, muy bien. Creo que te paseaste por toda la parte de la fisiología y quedó eso muy claro y los estudios que hay. Súper, me gustó muchísimo. Lástima, intentamos invitar a la gente de Chile, pero bueno, no se conectaron. Igual esto va a quedar en la web, en el portal de Pablo, queda grabada la charla y toda la parte de la discusión también. Y bueno, muy bien, muy bien, felicitaciones. Esto lo va a hablar también Pablo Cruces, si no estoy mal, en el Congreso de AMSI. Me está diciendo aquí Pablo Vázquez que va a hablar de esto. Creo que ellos claramente son pioneros en esto y están estudiando muchísimo y pues ya hemos visto las publicaciones y creo que vamos a tener una muy buena oportunidad de poder escucharlos y preguntarles todo esto, ¿no? Es lo que yo digo, finalmente es muy complejo poder medir todo este tipo de lesiones en el pie de cama, pero hay que aprovechar la experiencia y todo lo que ellos ya saben. Creo que Pablo Cruces o Franco son entidades claramente en esto, entonces si tenemos la oportunidad de escucharlos en el Congreso de ANSI, pues bienvenidos y para poder aprovechar todo lo que ya saben de eso. Hernán, muchas gracias, te felicito, excelente conferencia, gracias a todos por haberse conectado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Mil gracias por la invitación. Feliz noche.